Hay lugares marcados por el misterio y las leyendas, donde lo increíble y lo sobrenatural son parte de la vida cotidiana. Entre tierras tan antiguas como la existencia de la vida misma y bosques tan densos que podrían tragarse hasta el más experto de los exploradores, se encuentran los montes Apalaches. Fuerzas oscuras y antiguas han hecho de este lugar su hogar, y el velo entre la realidad y otras dimensiones se ha roto. Bienvenidos a la cuna del misterio, bienvenidos a los montes Apalaches. Bienvenidos arcanos y arcanas a su podcast favorito de misterio, el lugar donde hechos y misterios tan extraordinarios y macabros se han ganado un lugar entre los archivos de Arkham. Les saluda a su amigo el arcano, guardiando los relatos que hoy les quitará el sueño. Quiero agradecer a todos y a todas los que nos han estado apoyando en estos días. Tras volver a la actividad, hemos visto muchísimo apoyo en redes sociales, entonces quiero agradecerles porque esto nos incentiva a seguir adelante con este proyecto. Entonces estoy muy feliz de haber visto esa aceptación, ¿verdad? Y que ustedes también están felices de que regresemos con nuevos misterios. Recuerden igual seguirnos en nuestras redes sociales, es muy importante para nosotros, para ir creciendo, para tener más apoyo. Entonces recuerden que nos pueden seguir ya sea en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Ahí nos encuentran como Archivos de Arkham Podcast. Y en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, nos pueden encontrar como archivos_podcast. El episodio de hoy está muy cargado de misterio, así que les recomiendo traerse alguna botana, ponerse cómodos, apagar las luces y estar preparados para escuchar las perturbadoras historias de los montes Apalaches. Para iniciar, necesitamos conocer un poco más sobre qué son los montes Apalaches. Estas tierras, junto con los enigmáticos montes caledonios en Groenlandia, las islas británicas y Escandinavia, así como la majestuosa cordillera del Atlas en el noreste de África, forman parte de una antigua zona de colisión continental que se remonta entre 500 y 300 millones de años. Imagínense ustedes un tiempo en el que la vida todavía no había nacido y los continentes de África, Sudamérica, Australia y la Antártida eran parte de un vasto supercontinente conocido como Gondwana. Hace 500 millones de años, el antiguo continente norteamericano estaba separado de Gondwana y Eurasia por un inmenso mar al que se le llamaba Japeto. A medida que el océano Japeto se cerraba, varias islas volcánicas y fragmentos continentales colisionaron con los bordes continentales, adhiriéndose permanentemente en un fenómeno conocido como acreción. Finalmente, hace alrededor de 250 millones de años, el océano Japeto desapareció por completo y los continentes se unieron para formar el supercontinente Pangea. Tras 300 millones de años de erosión, las montañas han sido profundamente moldeadas y en algunos lugares están cubiertas por sedimentos jóvenes de las llanuras costeras del Atlántico y del Golfo. Se extienden desde las provincias marítimas de Canadá hasta el norte de Georgia y Alabama. La zona de colisión continental se extiende aún más hacia el sureste, pero los sedimentos jóvenes de la llanura del Golfo cubren la mayor parte. Cuando los montes Apalaches comenzaron a asomar sobre el terreno, Saturno ni siquiera tenía anillos. Imagínense ustedes la antigüedad de estas tierras, y en los océanos apenas había algunas pequeñas agrupaciones de células. Entonces estamos hablando prácticamente que esta extensión de tierra existe desde la creación del planeta mismo.
La Apalache está compuesta por 423 condados en 13 estados y abarca 206,000 millas cuadradas, desde el sur de Nueva York hasta el norte del Mississippi. Los 26.4 millones de habitantes de la región viven en partes como Alabama, Georgia, Kentucky, Maryland, Mississippi, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia, además de toda la Virginia Occidental. La región también comprende 3 comunidades tribales nativas americanas, reconocidas a nivel federal y 5 a nivel estatal. Algo muy particular de los apaches es que se mantiene casi intacto. Al pasar de los años, su fauna se ha mantenido casi inalterada, como si el tiempo se hubiera detenido. Esto es producto de la baja población que habita en estos montes y el profundo respeto que ellos les tienen a estas tierras. Porque si hay algo que caracteriza a los habitantes de los montes de la Apalache es que aman a estas tierras. Los bosques siguen siendo extensos y densos, y a ninguno de ellos se les pasa por la cabeza deforestar para crear un gran centro comercial. Otro factor muy importante que ha permitido que los Apalaches se mantengan intactos es que muchos de sus habitantes son familias de nativos americanos. Ellos son los que se han encargado, en gran parte, de mantener vivas las leyendas y el folclore de las tradiciones ancestrales de estas tierras. Prácticamente ellos son el vínculo entre el mundo antiguo y el actual. Los Apalaches son tierras bastante peligrosas. La densidad de su bosque puede hacer que te pierdas en cualquier momento. Lo poco habitado que se encuentran hace que los depredadores sean los reyes de la montaña. Y el terreno tiene muchas hondonadas y barrancos en los que podrías terminar sin darte cuenta. Y posiblemente no te encuentren hasta muchísimos días después, con suerte. Pero no solo estos factores hacen que las tierras de los montes Apalaches sean un peligro constante, sino que estas tierras están llenas de relatos sobre extrañas criaturas y fenómenos sobrenaturales que podrían borrarte de la faz de la tierra, sin que puedas hacer nada para defenderte. Y es por esto que los habitantes, sin excepción, siguen al pie de la letra reglas que les han permitido seguir viviendo en los Apalaches. Así que si algún día piensan visitar a estas increíbles tierras, pongan atención y tomen nota. Regla número 1. Si escuchas tu nombre en el bosque, nunca respondas. No la reconozcas y haz como si nunca hubieras escuchado nada. Si lo logras, sobrevivirás. Se cree que ciertas entidades como los imitadores, skinwalkers o ecos dimensionales pueden replicar voces humanas con una exactitud inquietante. Y hacer caso a estas voces haría o hará que sea su alimento. En el folclore se dice que responder puede ser interpretado como una clase de invitación, y algunos creen que es una forma de marcarte para que te sigan o te arrastren hacia otra dimensión. Regla número 2. Si ves luces extrañas en el bosque, no las sigas. Las luces flotantes han sido interpretadas como señales de entidades, actividad ovni, o las engañosas Will of the Wisps, que estas son luces errantes que aparecen en pantanos, bosques y terrenos húmedos durante la noche. En el folclore se consideran espíritus traviesos o señales sobrenaturales que te pueden desviar. Básicamente desvían a los viajeros de su camino y los pierden. Personas que las han seguido y han tenido la suerte de seguir con vida terminan desorientadas, heridas o con recuerdos fragmentados. Algunos afirman haber despertado en otro lugar sin saber cómo llegaron. Regla número 3. Nunca salgas del sendero marcado. Los senderos oficiales están trazados para evitar zonas que son trampas mortales o lugares que tienen alta actividad paranormal, como portales dimensionales, lugares de caza de entidades oscuras o áreas donde el tiempo se distorsiona. Excursionistas que se han desviado reportan perder la noción del tiempo, encontrar estructuras imposibles o inclusive escuchar voces que los guían en círculos. Si te sales del sendero, es muy probable que termines en el estómago de alguna criatura antigua y oscura. Regla número 4. No tomes nada del bosque que no hayas traído. Llevarte objetos tan sencillos como ramas, piedras, huesos, incluso flores,
puede provocar que algo utilice esas cosas para marcarte y rastrearte, y así seguirte hasta tu casa. Según relatos de personas que se han llevado algo del bosque, sufren pesadillas y ruidos nocturnos o apariciones que las atormentan. Devolver el objeto, por lo general, calma esta actividad. Regla número 5. Evitar animales con apariencias extrañas y que no se mueven como tal. Criaturas como el Not Deer o el Wendigo suelen adoptar formas humanoides o animales, pero sus movimientos son erráticos, como si fueran marionetas mal manipuladas. Y hacen esto con la idea de que creas que son seres normales para que te confíes y bajes la guardia, para luego hacerte su presa. Cazadores describen a ciervos con ojos frontales, articulaciones invertidas o movimientos que desafían la física. Mirarlos fijamente provoca náuseas, parálisis o pérdida del tiempo. Incluso el simple acto de observarlos puede activar a las entidades. Algunos creen que estas criaturas están en algún tipo de sueño latente, esperando a ser reconocidas para activarse y cazar. Regla número 6. No acampar solo. Bueno, prácticamente esta regla aplica para cualquier lugar en la que la naturaleza sea muy desafiante. Claro está, si no eres experto. Y en los Apalaches acampar solo no es visto como una hazaña de valentía, sino más bien como un acto de provocación. Los lugareños dicen que el bosque nota cuando estás solo. Hay ciertas entidades, las que imitan las voces, las que caminan sin hacer ruido, las que se esconden entre los árboles, prefieren a presas solitarias. Están más vulnerables, más visibles, es más interesante. Y hay numerosos testimonios de personas que se fueron a acampar solas y nunca regresaron, sin rastros, sin señales de lucha, sin pistas. Regla 7. Cuidado con los imitadores. En el contexto de los Apalaches, los imitadores son entes no humanos que toman la apariencia de uno para confundir y lograr que uno crea que son personas normales y bajar la guardia. Se suelen manifestar ya sea como amigos, familiares, personas conocidas, animales conocidos o en el peor de los casos como una versión distorsionada de la misma persona. Su propósito no está muy claro, pero algunos creen que quieren robar la identidad de la persona o arrastrarla hacia otra dimensión. Regla número 8. No acercarse a portales desconocidos. En el folclore de los Montes Apalaches, un portal se puede manifestar de varias maneras, como un círculo perfecto de árboles en el cual misteriosamente el sonido desaparece, una cabaña que no estaba allí el día anterior, una niebla espesa que no se disipa y parece moverse con inteligencia y tener profundidad, una puerta o escalera en medio del bosque sin algún soporte o sentido alguno, un claro donde el cielo parece mal renderizado, como si estuviera pixeleado. Y si vas caminando en medio del bosque y ves alguno de estos portales, es mejor dar media vuelta y corre. No dejes que la curiosidad te gane. Toda esta combinación de extensos bosques densos y terrenos con topografía muy desafiante han creado lugares prácticamente inaccesibles para los humanos. Y como explica la ecóloga de los Apalaches Elizabeth A. Byers, cito: toda esta combinación de extensos bosques densos y terrenos con topografía muy desafiante han creado lugares prácticamente inaccesibles para los humanos. Y como explica la ecóloga de los Apalaches Elizabeth A. Byers, la singularidad del terreno crea un número de nichos ecológicos con diferentes elevaciones, pendientes, aspectos, temperaturas y precipitaciones. Estos nichos se han ido llenando poco a poco de especies especialmente adaptadas a sus entornos. Y es esta misma biodiversidad la que ha fomentado la aparición de leyendas y monstruos que han poblado el imaginario popular. En la cultura popular, los relatos de monstruos son utilizados de alguna manera como una advertencia o para evitar ciertas conductas o acciones. Por ejemplo, el cuento del coco, el hombre del saco, y en los Apalaches sucede algo parecido. Leslie G. Anderson
autora de novelas de terror, juega con esto sabiendo que la fauna y el propio terreno pueden ser peligrosos, por lo que usa a estos monstruos como advertencia. Cito: "No quiero decirle a mi hijo pequeño que no puede jugar junto al acantilado, porque podría caerse y tener una muerte horrible. Pero ambos podemos reírnos de los gremlins que podrían morderle los dedos de los pies junto al borde del acantilado y no vuelva a acercarse". Y esto puede dar alguna explicación de por qué las historias que adornan a los montes Apalaches. En algún momento, posiblemente sus habitantes inventaron estas historias, tales como el hombre polilla, el monstruo de Flatwoods, el gato Wampus, el cuervo burlón. Y así, de esta manera, los aventureros evitarían o se pensarían dos veces la idea de correr a explorar de manera incauta la naturaleza y los senderos de los montes Apalaches. A pesar de todos los mitos y leyendas de estas tierras, su difícil topografía y ecosistema hostil, las personas se las han ingeniado para vivir una vida normal en los Apalaches. Pero al parecer no solo ellos han logrado esto, ya que según muchos relatos hay otro grupo de habitantes ocultos entre la densidad del bosque. Lo que les voy a relatar a continuación es, a mi parecer, uno de los más grandes misterios de los montes Apalaches, y les voy a hablar sobre la gente de ojos de luna. Cuando los primeros Cherokee llegaron a las tierras altas del sureste, lo que hoy se conoce como Georgia, Carolina del Norte y Tennessee, se encontraron con que no estaban solos. Según la tradición oral, al llegar se dieron cuenta de que ya existía una raza de posiblemente humanos habitando estas montañas. Esta tribu misteriosa era supuestamente más pequeña que un humano promedio, casi enanos, de piel muy pálida, casi blanca grisácea, cabello blanco, barbas tupidas, vello corporal, pero particularmente tenía una característica que era lo que los hacía más inquietantes. Ellos poseían unos ojos azules inhumanamente grandes y muy sensibles a la luz, por lo que se decía que no podían ver a la plena luz del día. Por todas estas características, la gente de los ojos de luna eran completamente nocturnos y se escondían en cuevas húmedas y cavernas subterráneas durante el día, solo para salir por la noche cuando el sol se había escondido. Se decía que la luz del sol era suficiente para acabar con su vida. ¿Y a qué les recuerda a este tipo de seres? Ahí se los dejo. La gente de los ojos de luna habían estado en estas tierras muchísimo tiempo antes de que los primeros pueblos nativos se establecieran en el área. Según se relata en la mayoría de las leyendas, fueron expulsados por los nativos locales. En algunos de los relatos se cuenta que fue la gente de Creek del Sur quienes los expulsó, mientras que muchos otros fueron los mismos Cherokee quienes llevaron a cabo una campaña para perseguirlos y entraron en guerra con ellos para poder llevarlos a otras tierras. El botánico naturalista y médico estadounidense Benjamin Smith Barton escribió acerca de estas personas en 1797, en su libro Nuevas visiones del origen de las tribus y naciones de América, donde diría, cito: "Los Cherokee nos dicen que cuando llegaron por primera vez a las tierras que habitan, a estas les encontraron poseídas por ciertas personas de ojos lunares que no podían ver durante el día, y estos desgraciados fueron expulsados". No se sabe a ciencia cierta qué pasó con el pueblo de la gente de ojos de luna, pero muchos afirman que su legado quedó impreso por medio de varios montículos, de estructuras rocosas, ruinas precolombinas que adornan el paisaje de los Apalaches. El más famoso de estos es un vestigio de un muro de 260 metros de largo que, según los estudios, data entre 400 y 500 años antes de Cristo y serpentea a través del Parque Estatal de Fort Mountain, justo sobre la frontera de Carolina del Norte, en Georgia. Se dice que puede ser el recuerdo de la sangrienta guerra que hubo entre la misteriosa gente de ojos de luna y el pueblo Cherokee. Aparte de estas estructuras, también encontraron estatuillas de figuras extrañas humanoides, como si fueran dos personas unidas en un solo cuerpo, las cuales ahora se encuentran en exhibición en el Museo Histórico del Condado de Cherokee. La pregunta acá es, ¿la gente del pueblo de la luna aún habita estas tierras?
Los Cherokee nunca dijeron que exterminaron al pueblo de los Ojos de Luna, solo que desaparecieron. Y es posible que en los rincones más oscuros de los Apalaches, entre los densos bosques y la vasta cantidad de cuevas, allá donde la niebla nunca se disipa y los bosques susurran, quizás aún habitan, quizás aún observan, quizás aún esperan. La siguiente leyenda también es parte del folclore cherokee y como muchas otras mezcla castigo, magia y transformación. Y esta leyenda básicamente dice que hace mucho tiempo las mujeres cherokee no tenían el derecho de poder participar en ciertos rituales sagrados. Y estos eran hechos por los hombres de la tribu para proteger al pueblo de fuerzas demoníacas. Pero una mujer curiosa y desafiante decidió romper esta regla. Y es así como Ronin Deer, una nativa cherokee que buscaba vengarse del espíritu maligno de Iwa, responsable de la locura de su esposo, decidió cubrirse con la piel de un gato montés y se escondió cerca del fuego ceremonial para espiar el ritual. Como era de esperar, los chamanes se dieron cuenta y como castigo la condenaron a vivir para siempre como una criatura mitad mujer, mitad bestia, el Wampus Cat. Algunos reportes mencionan avistamientos del Wampus Cat. En 1918, el periódico Greenville Sun informó que un Wampus rodeaba cerca de Getsemaní. Años después, se le culpó muertes de ganados en Norfolk, incluyendo perros y suer. Algunos reportes antiguos mencionan avistamientos del Wampus Cat. En 1918, el periódico Greenville Sun informó que un Wampus había sido visto y rondaba cerca de Getsemaní. Años después, se le culpó de la muerte de ganado en Norfolk, incluyendo perros y cerdos. Este ser es descrito por los testigos como un ser de 6 patas, 4 felinas y 2 colgantes como brazos humanos. Posee ojos amarillentos brillantes, visibles en la oscuridad, pelaje oscuro, musculatura poderosa, rostro felino con ciertos rasgos humanos, garras largas, colmillos afilados, y al parecer puede mezclarse con la neblina y desaparecer. Hay pocos testigos de este ser y no es porque tenga pocas apariciones, sino que simplemente muy pocas personas han sobrevivido para contarlo. Quienes lo han logrado dicen que el Wampus emite un sonido como un grito aterrador que paraliza a quien lo escucha y se parece principalmente cuando hay daños a la naturaleza o transgresiones al ecosistema. Es como una clase de guardián del bosque y puede volverse invisible o cambiar de forma, por lo que es prácticamente imposible rastrearlo. Ahora vamos a viajar al Parque Nacional de Pisgah, cerca de Morganton, en Carolina del Norte, donde hay una cresta baja llamada Brown Mountain. A primera vista no tiene nada de especial, pero hay algo en particular en esta tierra que ha mantenido asombro y debate a lo largo de los años, y es que durante mucho tiempo se ha informado de extrañas luces fantasmas que se mueven en la oscuridad y hasta el día de hoy no se sabe ni qué son ni qué las provoca. Es difícil precisar el origen exacto de este extraño objeto. Algunos informes indican que topógrafos del siglo XVIII en el área han reportado una especie de vapor luminoso y luces en el cielo, pero el primer informe publicado se remonta a la década de 1910, con uno de los primeros informes de noticias de un avistamiento en 1913, en el Charlotte Daily Observer, cuando un testigo llamado George Anderson Loven afirma haber visto, cito, luces misteriosas que se ven justo sobre el horizonte de todas las noches, de color rojo. Estas luces casi siempre aparecían en un rango horario establecido, más o menos a las 7:30 de la noche, y a partir de ahí los avistamientos de bolas luminosas que atravesaban el cielo de Brown Mountain serían muy frecuentes. No parecía tener una explicación lógica y rápidamente esto se convirtió en una atracción, desconcertando hasta los más escépticos. Luces de todos los tamaños y colores fueron avistadas en los cielos y a través del bosque de las montañas, desde un color rojo o blanco, amarillo hasta azul, bailando en la oscuridad, desconectándose de la realidad. Las tribus nativas locales afirman que estas luces pueden ser las almas de antiguos guerreros caídos en las guerras o las doncellas que andan buscando a sus amores, que alguna vez perdieron la vida en estas batallas.
y en 1922 los avistamientos eran tan frecuentes y constantes que el Servicio Geológico de Estados Unidos empezó una investigación sobre el asunto, y es así como envía al científico George R. Mansfield para tratar de dar como una razón o una respuesta lógica de este fenómeno. Su investigación llegaría a una respuesta bastante mundana. Él afirmó que la intensidad o el incremento del avistamiento de estas luces llegó de la mano junto con el incremento de alumbrados públicos, así también como la mejora en luces de locomotoras y ciertos vehículos. Él lo que hizo básicamente fue trazar un mapa por el cual se veía el paso de locomotoras o vehículos y demostró, en teoría, que probablemente eran simplemente trenes, faros de automóviles, luces de viviendas y fuegos de matorrales, como si alguien estuviera quemando monte en algún momento y provocó esta luz. Muchos de los que habían visto estas luces negaron por completo, no aceptaron por completo esta respuesta, ya que muchas de las veces estas luces se presentaban como pequeñas esferas danzantes, como si tuvieran algún tipo de inteligencia, y se movían lentamente como escudriñando o buscando algo en el terreno, y de un momento a otro simplemente desaparecían. Si lo que han escuchado les ha parecido misterioso y aterrador, ahora les voy a contar la historia de una de las figuras más temidas por el pueblo cherokee, un tipo de brujo tan aterrador que tan solo escuchar su nombre produce inquietud entre ellos. El cuervo burlón o Raven Mocker es uno de los brujos que tiene un espacio especial en las tradiciones cherokee, y a diferencia de otros brujos que utilizan hechizos, conjuros, pociones o maldiciones, el cuervo burlón utiliza un acto de antropofagia para así quitarle la vida a sus víctimas y asegurarse la extensión de su vida misma. Un detalle crucial de Raven Mocker es que puede ser un hombre o una mujer, lo que incrementa el temor que les rodea, ya que podría ser cualquier persona de la comunidad. No existe una forma evidente de identificarlos, lo que genera un ambiente de sospecha y paranoia. Sin embargo, una creencia común sostiene que suelen parecer ancianos marchitos, una apariencia envejecida como artificial, exagerada, que se atribuye a las numerosas vidas que han estado robando y absorbido a lo largo de los años, con el peso acumulado del tiempo reflejado en su forma física. Las actividades del cuervo burlón principalmente se dan de noche, coincidiendo así también junto con el temor que rodea a la muerte y a la enfermedad. Cuando alguien está gravemente enfermo o se acercan sus últimos días, es cuando el cuervo burlón busca alimentarse de esta persona. Se dice que se transforma saliendo de noche y elevándose por los cielos extendiendo sus brazos, imitando las alas de un cuervo. Lo más aterrador es que su vuelo no es para nada silencioso ni discreto. Testigos afirman escuchar un viento salvaje y acelerado que acompaña su paso. Y hay un sonido también que anuncia una fatalidad inminente. Tras de sí va dejando un tipo de estela de chispas, iluminando el cielo nocturno con un resplandor inquietante. De forma intermitente emite un grito, un sonido escalofriante similar al graznido de un cuervo, como si fuera imitado por un hombre. Este sonido es la señal innegable de que la muerte está cerca, y quien llega a escucharlo comprende que una vida está a punto de extinguirse. Después de que reclama con éxito la vida de la persona, el cuervo burlón procede con una macabra tarea. Extrae el corazón del fallecido y lo consume en un acto ritual, convencidos de que al devorarlo van a absorber la vida restante que iba a tener esa persona. De esta manera, suman esos días a su vida, lo que hace que extiendan su existencia. Y este acto ritualístico es el núcleo de su poder, la fuente de su longevidad y la razón de su temida reputación. A pesar de lo grotesco de este ritual, no queda ninguna cicatriz en el cuerpo de la persona, ya que el cuervo burlón de alguna manera tiene la habilidad y el poder de remover órganos del cuerpo sin siquiera tener que hacer algún tipo de incisión. Y la única manera de darse cuenta es, digamos, a la hora de hacer una autopsia o por medio de ciertas técnicas que tienen los ancianos de la tribu. La única defensa confiable contra el cuervo burlón es que cuando una persona está enferma o cerca de abandonar este mundo, un médico de la tribu se haga presente para cuidarlo y que tenga el conocimiento y poder espiritual para reconocer y poder repeler al cuervo burlón.
Y se dice que los cuervos burlones, al ver a este médico, sienten un rechazo profundo, por lo que ni siquiera intentan acercarse a la persona. Si un médico permanece en la habitación junto al enfermo, se dice que el cuervo burlón tiene algún tipo de miedo y se aleja. Así que su presencia actúa como algún tipo de escudo, interrumpiendo los planes del brujo. Y además, si un cuervo burlón es reconocido en su forma verdadera, se cree que morirá en un plazo de 7 días. Esta consecuencia sirve como fuerte disuasivo, por lo que el cuervo burlón evita a cualquier costa ser visto. Y si creían que la amenaza era simplemente cuando la persona estaba enferma o cerca de llegar a sus últimos días, no acaba acá. Las comunidades tradicionales cherokee suelen tomar medidas para proteger el cuerpo hasta el entierro. Cuando se hace evidente que una persona no puede ser salvada, los amigos cercanos y familiares llaman a un médico para que lo proteja, y este se encarga de acompañarlo cuando la persona ya se va hacia el más allá, y lo protege también cuando hay la sepultura. Se cree que los brujos, incluso los cuervos burlones, no roban corazones una vez que la persona es enterrada, y esta creencia resalta la importancia de los ritos funerales adecuados para la gente cherokee, asegurando que el difunto pueda pasar al más allá. Y estas tan solo son algunas de las leyendas que adornan el increíble paisaje de los montes Apalaches, y tengo también muchísimos más relatos que contarles en siguientes episodios, ya que la amalgama de fenómenos extraordinarios y criaturas increíbles que habitan a los montes Apalaches son tan extensas como sus tierras. Arcanos y arcanas, ¿qué les pareció el episodio de hoy? En realidad a mí me gusta muchísimo este tema, y como les menciono, esta es como la cuna de muchísimos más relatos y criaturas increíbles. Así que de aquí en adelante vamos a empezar con una serie de episodios hablando sobre estas criaturas y algunas otras leyendas que habitan en las tierras de los montes Apalaches. No me quiero ir sin antes agradecerles de nuevo su apoyo. Recuerden por favor compartir si conocen personas, amigos del trabajo, vecinos, familiares, la novia, el novio, que les gustan este tipo de programas de misterio. Por favor compartan, ya que esto nos ayuda muchísimo a crecer. Estamos iniciando de nuevo, así que necesitamos muchísimo apoyo de parte de ustedes. Así que recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, Apple Podcast y Spotify como Archivos de Arkham Podcast. Y también seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y TikTok como archivos_podcast. Ahí vamos a estar subiendo las evidencias, imágenes para los que no pueden ver el video. Y también estamos subiendo misterios cortos o algunos otros relatos que no incluimos acá porque son muy pequeños. Entonces es muy importante que estén ahí al día a día con las redes sociales. Entonces de nuevo agradecerles, muchísimas gracias y espero que tengan dulces pesadillas.